Lo primero que quiero, digamos, como que poner como cimientos es que cuando hablamos del mundo del trabajo, podemos hablar de distintos tipos de relaciones. Uno de ellos, digamos, es el contrato de trabajo, pero dentro de esas relaciones que tenemos en nuestras empresas, podemos tener vinculaciones que no necesariamente son contratos de trabajo. Por ejemplo, los contratos de prestación de servicios son relaciones de trabajo, pero no son contratos de trabajo. Los contratos de aprendizaje con estudiantes son relaciones de trabajo, pero no son contratos de trabajo. Entonces, frente a lo que nos ocupa hoy, que es el contrato de trabajo, ¿cómo lo debemos entender? Y aquí hay, digamos, unos aspectos claves que nosotros debemos tener en cuenta. Primero, la continuada prestación del servicio. Servicio que es prestado de manera personal. ¿A quién? A una persona natural o una persona jurídica, bajo una continuada dependencia y subordinación, recibiendo a cambio el pago de una remuneración. Esta palabra clave que les dejo aquí, subordinación, por favor guárdenmela en el congelador y no la olviden porque la vamos a estar estudiando mucho más a fondo en el transcurso de esta sesión. Pero en principio, digamos que estos son los elementos, aquí encontramos unos elementos claves, que son, primero, tengo que yo mismo como persona natural, porque no hay contratos de trabajo entre personas jurídicas, sino yo misma como persona natural, le presto mis servicios, o sea, pongo mi capacidad de trabajo al servicio o de una empresa o de otra persona natural, y esa persona ejerce una continuada subordinación y me paga un salario como remuneración por mi servicio. Entonces, estos elementos los encontramos en el artículo 23. Listo. Y este aspecto, digamos, como esencial o fundamental del contrato de trabajo, que es la subordinación, es la columna vertebral, es el núcleo, es digamos, la columna que nos permite distinguir cuando se trata de un contrato de trabajo regido por el Código Sustantivo y cuando estamos en cualquier otro contrato civil, comercial, pero que no es contrato de trabajo. Entonces, este elemento tenemos que entenderlo bien. Entonces, ¿qué es subordinación jurídica? La subordinación jurídica, digamos que es la facultad que tiene el empleador, el contratante, de decirle a su trabajador el modo, la forma, el tiempo, los elementos y todas las características, digamos, que se requieren para poder desarrollar ese trabajo. Además de imponerle reglamentos, de imponerle sanciones. O sea, esa facultad que es especialísima del contrato de trabajo no está presente en ninguna otra relación. Y cuando nosotros somos, digamos, como que entendemos de manera clara a qué se refiere la subordinación, creo que ahí sí vamos a poder, digamos, establecer unas relaciones laborales sanas y de pronto cuidarnos de unas prácticas que no lo son tanto y que de pronto vamos a estar viendo un poquito más adelante. Entonces, esa subordinación laboral implica que yo le puedo exigir a mi trabajador un modo determinado de cómo va a hacer la tarea. Le puedo exigir los tiempos específicos que él va a dedicar a la ejecución de las tareas, que es lo que llamamos la imposición de la jornada laboral. Además de eso, estoy en obligación y le entrego los elementos de trabajo para que él haga las labores. Es decir, el empleado no se los provee a sí mismo, sino que yo pongo a su disposición todos los recursos para que él pueda efectuar el trabajo. Y le indico a través de manuales, procesos, etcétera, cómo quiero yo que haga lo que yo necesito que él ejecute para mí. Ahora, digamos, subordinación laboral, como le decía, es lo que distingue, digamos, personal, de manera muy,
muy personalísima al contrato laboral y lo distingue del resto de relaciones que puedan existir o que nosotros podamos de pronto contratar o sostener con las personas, digamos, que sean los aliados del negocio o del emprendimiento. Ahora, esa relación de contrato de trabajo puede tener distintas formas y el contrato de trabajo podemos clasificarlo de distintas maneras. En este caso vamos a ver a la clasificación por, o sea, teniendo en cuenta la duración. Listo, si hablamos de la duración, tenemos que el Código Sustantivo del Trabajo nos ofrece o nos deja a disposición el uso de varias modalidades, que son el contrato indefinido, el contrato fijo, el contrato de obra o labor determinada, el contrato ocasional. Y acá les coloco el contrato de prestación de servicios. No porque el contrato de prestación de servicios sea un contrato laboral, sino todo lo contrario. Porque a veces solemos pensar que es una herramienta útil o fácil que podemos, de la cual podemos echar mano para contratar trabajadores. Y resulta que esta herramienta mal usada despierta, la verdad, muchos leones dormidos y nos deja expuesto a muchos riesgos legales. Entonces acá lo coloco como un signo de alerta y más adelante vamos a ver realmente por qué y cuáles son los riesgos a los que nos deja expuesto. ¿Listo? Entonces, seguimos. ¿Qué debemos entender por contrato a término indefinido? Entonces, el contrato indefinido es aquel que busca asegurar una relación laboral estable. Es decir, hace parte de los cargos, digamos, objeto misional de la compañía y existe, digamos, como la intención desde el principio de que el trabajador permanezca en su cargo de manera estable hasta que subsistan las causas que le dieron origen. Entonces, es la secretaria, siempre voy a tener el cargo de secretaria porque hace parte del organigrama y además cuenta con las aptitudes suficientes y lo contrato para que permanezca en el cargo pues de manera indefinida. Eso por una parte. Del resto de todos los contratos que vamos a ver son contratos de carácter temporal. ¿Listo? Entonces, allí en esos contratos temporales es donde entran los contratos a término fijo, lo de obra o labor determinada y el contrato ocasional. La característica común que tienen todos estos contratos es que suponen que tienen una duración definida en el tiempo. Entonces, vamos a empezar a estudiar cada uno de ellos y a comprenderlos. Primero, en el contrato de obra o labor determinada. Para entenderlo adecuadamente, te regalo una palabra clave: condición. Condición significa que establecemos un hecho o una situación que se va a cumplir, se va a dar, pero no sabemos exactamente cuándo. Eso quiere decir que sabemos exactamente en la fecha en la que contratamos al trabajador para que ejecute una actividad temporal específica que debe estar clara en el contrato de trabajo, pero no sabemos o no nos consta exactamente cuándo se va a terminar esa labor, esa obra, cuándo va a cumplirse, digamos, el trabajo o va a completarse el trabajo que yo le encomendé. Ahora, tradicionalmente algunos piensan que estos contratos se limitan al sector de la construcción y nada más alejado de la realidad. Porque, por ejemplo, yo puedo contratar a un trabajador por obra de labor determinada para que cumpla con el periodo de licencia de maternidad o para que cumpla con el periodo de una incapacidad médica de un trabajador de planta. Ahora, ¿qué es lo que debo tener en cuenta frente al contrato de obra o labor? Y es que no puede decir simplemente en el título contrato de obra o labor determinada y por ese solo hecho lo va a hacer. No. Lo más importante del contrato de obra o labor es la descripción que hago del proyecto, servicio, digamos, objetivo que le estoy delegando al trabajador para que cumpla. Y en la medida de lo posible, tiene que estar, digamos, descrito de una manera concreta, de una manera clara y de una manera detallada que no se preste a confusiones. Entonces, la manera más clara de describirlo de pronto es, bueno, con el tema de lo que les estaba comentando de las incapacidades médicas, por ejemplo. Ok, yo tengo una incapacidad médica del trabajador de planta que dice 30 días, pero es probable que se le prorrogue. ¿Cuántas veces? No tengo ni idea.
Y si la próxima la prorrogan por 15, y si de pronto es por 30, y si la prorrogan una vez o la prorrogan 2 veces, la prorrogan, no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que el trabajador está incapacitado y que en algún momento se va a reintegrar a su lugar, digamos, de trabajo. Entonces, en ese caso que les estoy poniendo, ¿cómo debería colocar yo el objeto de ese contrato de obra? Para cumplir con el periodo de incapacidad del trabajador Milena Álvarez hasta cuando este se reintegre. Entonces, una de las ventajas que tiene este contrato de obra labor por esa naturaleza de que está sujeto a condición es que no aplica el aviso de no renovación. Es decir, nosotros no estamos sujetos a un plazo mínimo o máximo en que tenemos que avisar que ese proyecto se va a finalizar. Le aviso que dentro de 15 días se va a finalizar. No. Cuando se terminó, se terminó. Y si en el ejemplo que yo les estoy dando al trabajador le levantaron las recomendaciones, las restricciones, la incapacidad médica y lo mandaron a trabajar, en ese mismo instante, cuando vaya a ingresar el otro trabajador o le hayan levantado la incapacidad, le comunico al que tengo para cubrir ese periodo, mira, finalizó la obra, la labor para la cual te tenía contratado el mismo día. Correcto, sin exigencia frente a preaviso. Ahora, ¿qué derechos tiene? Igual derecho que cualquier otro contrato. Es decir, en este tipo de contratos también tengo que pagar cesantías, intereses, cesantías, vacaciones, cubrir, hacer las afiliaciones a seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, me voy o nos vamos. Si en la mitad del camino, mientras yo voy conversando, ustedes tienen preguntas, con el mayor de los gustos se las absuelvo. Entonces, en el chat me van dejando las preguntas que yo hago el esfuerzo pues de irlas leyendo. Ok, entonces nos vamos para el contrato a término fijo. Listo. Aquí lo vamos a distinguir con una palabra clave y es plazo. Y como dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla. Sabemos de manera clara cuándo inicia y cuándo finaliza. Y tiene como característica y como exigencia además este tipo de contrato que esa determinación del plazo siempre tiene que estar por escrito, nunca verbal. Entonces, ¿que podemos hacer contratos de trabajo verbales? Sí. ¿Que ese contrato de trabajo a término fijo puede ser verbal? No. ¿Correcto? Eso quiere decir que si de manera verbal acordé que ibas a trabajar por 6 meses, empezando el 1 de enero y terminando el 30 de junio, el 30 de junio no le puedo decir, mira, ya finalizó el plazo para el que te contraten, muchas gracias y adiós. No, porque realmente lo que acordaron allí fue un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque adolece o falta una de las formalidades de ley que exige este tipo de contratación y es que conste en un documento, es decir, sin servilleta no vale. Correcto. Ahora, este contrato a término fijo tiene otra condición, otra situación. Y es que se puede renovar de manera indefinida sin que se convierta en a término indefinido. Entonces, ya vimos de manera anterior qué es el contrato a término indefinido. Y algunas personas tienen este tipo de inquietud o se confunden, pensando en que, por ejemplo, lo contrato a 1 año y se renueva de manera, digamos, de manera indefinida, una vez, otra vez, y duró 7 años, 8 años. Doctora Milena, ¿en qué momento se me convierte a mí este contrato en a término indefinido y ya tiene 10 años de estar así? No, puede cumplir 15 o puede cumplir los 20 años y siempre va a seguir siendo un contrato a término fijo, aunque se renueve múltiples veces y de manera sucesiva. Y esto es algo que ya está decantado por jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema. Algo que debemos tener en cuenta frente a los contratos a término fijo es que ellos tienen apellidos. Es decir, nosotros los podemos subclasificar dependiendo de la duración que tengan. Y cada subclasificación de estos contratos a término fijo tiene un tratamiento distinto, una variación distinta frente al tratamiento que le damos. El primero de ellos es el contrato
de 1 a 30 días o inferior a 30 días. Particularidad especial de este tipo de contrato y es que no requiere aviso para su no renovación. Eso es algo que está previsto, digamos, por la norma. ¿Qué tiene que decir? O sea, como lo hemos dicho, tiene que constar por escrito y tiene que tener su apellido y su plazo determinado. Esto es un contrato por 20 días, ¿correcto? Para que pueda aplicar, digamos, esta regla del que les estoy hablando, de que no exige el aviso de no renovación para que finalice, sino que cuando se cumplieron los 28 días, señora Elena, muchas gracias, aquí está su liquidación, adiós, se fue, listo, no necesita aviso de no renovación. El segundo grupo, la segunda categoría, son los contratos a término fijo inferior a un año, es decir, aquellos que van de 31 días en adelante hasta antes de cumplir el año. Ahora, este tipo de contratos sí exige aviso de no renovación, porque si no entregamos el aviso de no renovación, él se renueva de manera automática por igual periodo que el anterior. Listo, o por igual periodo, digamos que el plazo fijo pactado en el contrato. Ese aviso, ¿cuándo debemos enviarlo? 30 días de antelación antes de que finalice. Entonces, si el contrato finaliza el 31 de diciembre, a más tardar el 30 de noviembre, o sea, del mes anterior, yo tuve que haberle enviado la comunicación formal, porque no es un aviso verbal, sino una comunicación formal al trabajador diciéndole que no tengo el ánimo de prorrogar el contrato o de renovar el contrato y que por ende va a finalizar sus labores el 31 de diciembre. Correcto. Ahora, ¿cuántas prórrogas se permiten? Se permiten máximo 3 prórrogas por plazo igual o por plazo inferior al término inicial del contrato. Eso quiere decir que si el plazo inicial del contrato era 6 meses, cuando vaya a hacer las prórrogas, esas prórrogas pueden ser de 3 meses, ¿por qué no? De 4 meses, de 5 meses, de 6 meses. No pueden ser de 8 ni pueden ser de 10, porque la norma dice igual o inferior. Es decir, menos, pero no más del tiempo que pacté inicialmente. Ahora, ¿cuántas oportunidades, por decirlo de alguna manera, tengo para poder renovarlas? Máximo 3, correcto. Y el último tipo de contrato que tenemos bajo esta modalidad de fijo es el contrato de 1 a 3 años. Tener en cuenta que no hay contratos a término fijo de 5 años y lo he visto. No hay contratos a término fijo de 10 años. Lo máximo que nos permite la norma son contratos a término fijo de 3 años. Ahora, ¿estos contratos se pueden renovar? Claro que sí, porque la norma no lo prohíbe. ¿Por cuánto tiempo o por cuántas veces? De manera indefinida. ¿Y va a cambiar su naturaleza? No, va a seguir siendo un contrato a término fijo. Entonces, aquí en este momento, digamos, con una fórmula matemática sencilla y conocida por todos, quiero darte un pequeño truco porque hay muchas personas que se confunden cuando contabilizan las renovaciones de los contratos. Entonces, sabemos que cuando estamos en un contrato a término fijo tenemos máximo 3 renovaciones y que después de la tercera renovación el plazo mínimo, digamos, por el que puede seguir a continuación es 12 meses. Entonces, para que nunca se les olvide, tengo 3 renovaciones, 4 periodos contractuales en total. Eso es igual o equivale o significa que el quinto periodo contractual o cuarta prórroga necesaria obligatoriamente y por virtud legal debe ser de 12 meses. No puede ser de 8, de 7, de 2, de 1, necesariamente de 12 meses. ¿Por qué? Porque así lo establece el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, 3 oportunidades de renovación, que serían 4 periodos contractuales en total, me da un resultado o significa que el periodo siguiente necesariamente es de 12 meses. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna pregunta? Bueno,
El otro contrato, digamos, que establece el Código Sustantivo del Trabajo, y no me voy a detener mucho aquí, es el contrato ocasional y transitorio. Este es el contrato que no excede de un mes. Estaba previsto para actividades distintas a las que normalmente realiza la empresa, es decir, que tiene un carácter transitorio, pero este es un tipo de contrato que la verdad en su uso para las empresas, los empleadores, perdió cualquier relevancia, teniendo en cuenta que antes, cuando inició, decía que no había derecho a pago de prima, prestaciones sociales, pero salió una sentencia de la Corte hace muchos años donde dijo que tenían igual derecho que los demás contratos frente a los pagos prestacionales y los derechos de cualquier trabajador. En virtud de lo anterior, este es un tipo de contrato que la verdad quedó, digamos, como en desuso.